Paco nos acompaña, viene desde Michigan. Enseña en el Seminario del Sagrado Corazón en Detroit, enseña predicación y tiene mucha experiencia haciendo trabajo misionero en todo el mundo, trabajando en parroquias, en diócesis. Y hoy nos va a hablar sobre la nueva vida que tenemos en nuestro Señor resucitado. Muchísimas gracias, Paco. Con mucho gusto. Bienvenido a nuestra diócesis. Muchas gracias. Y siempre es para mí una gran bendición estar aquí para poder transmitir lo que el Señor me ha dado. Y algún día nos vamos a ver cara a cara. Esta es mi esperanza viva, que no siempre va a ser así de este medio. Bueno, para empezar, quiero decir una cosa. Estas dos charlas están obviamente vinculadas la una con la otra y el enfoque tiene que ver con cómo, como cristianos, llevamos a cabo nuestra vida cristiana moralmente, rectamente ante el Señor y en el mundo en que vivimos. Entonces, quiero enmarcar estas dos charlas bajo una cita del Papa San León Magno. Él dice lo siguiente: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Ahora bien, es útil saber que mucho de lo que el Papa dice viene directamente de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y quiero como leer dos citas bíblicas que tratan de esta misma exhortación. Y vamos a hablar de eso. La primera viene de la carta de San Pablo, la primera carta, capítulo 4, de 3 a 5. Primero de Pedro, capítulo 4, de versículos 3 y 5 a 5. Ya es bastante el tiempo que han pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, desórdenes, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no corran con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar, a vivos y muertos. Yo creo que este pasaje tiene mucha relevancia de lo que uno puede experimentar ahora mismo en nuestra propia sociedad. Hay personas que quieren que lo sigamos, ¿verdad? En su manera de vivir y pensar y actuar, y son cosas dañinas que no son sanas, y al hecho de simplemente no participar, empiecen a decir cosas negativas contra nosotros, se ponen hostiles, etc. Ahora, el otro texto también es, no tengo la cita, les voy a dar más tarde. Sean pues imitadores de Cristo. Esto es de Efesios capítulo 5. Imitadores de Dios como hijos queridos, y viven en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las vulgaridades, cosas que no están bien, sino más bien
acciones de gracias. Ahora creo que es de Efesios capítulo 5, versículo 1, creo que hasta el 3 o 4. Ahora, quiero hacer algunas observaciones basadas en estos textos. La primera es esta, que la expectativa es que todos los que han recibido el bautismo, que se han convertido a Cristo, han confesado que es el Señor, tienen ya un poder sobrenatural obrando en ellos para que puedan vivir la nueva vida en Jesús. Ya no estamos ante exhortaciones fuera de nuestra capacidad de llevar a cabo. La moralidad cristiana es una moralidad alcanzable. Yo lo repito, es una moralidad alcanzable. No es algo imposible, no es algo fuera de la fuerza y la gracia de Dios para que la podemos lograr. Podemos vivir en un modo digno de ser, de expresar nuestra identidad cristiana. Y este punto quiero subrayar. Algo del testimonio de nosotros no se expresa tanto en lo que decimos, sino en cómo vivimos. El mero hecho de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos capacita para vivir, hace una gran distinción y llama la atención. Es puro engaño entonces cuando un católico bautizado dice que las tentaciones le tienen que controlar o forzosamente le vencen como si fuera imposible vencer y resistir a las tentaciones. Lo que suele suceder en el corazón de la persona es simplemente la falta de fe y confianza en la autoridad que él ha adquirido como un hombre nuevo. Si no estamos conscientes que somos hombres nuevos y mujeres nuevas en el Señor, entonces este poder no se realiza, aunque está ahí latente y no en acción. Por eso es necesario y urgente, la pura verdad, predicar y proclamar la victoria sobre el poder del pecado. Eso es algo esencial. Y en lugar de un espíritu de derrota, que caminemos en un espíritu de triunfo. Gracias sean dadas a Jesucristo, quien nos ha dado la victoria sobre el poder del pecado. Este es el gran mensaje que tenemos que podemos ofrecer a todo el mundo. Que no tienen que estar allí tan atados, tan afligidos por el poder del pecado. Hemos pasado, ¿verdad?, de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Y fácilmente esta frase, como lo pasamos por alto y no lo tomamos tan serio, pero la verdad es, esta libertad que el Señor nos ha adquirido es una libertad que implica que hay grandes posibilidades en nosotros de ser personas sumamente, no nada más dignas, sino también capaces de impactar y bendecir a los demás con este espíritu de amor cristiano que hemos recibido del Señor. Entre nosotros los cristianos existe verdaderamente un antes y un después. La lucha espiritual desde nuestra recepción a los tres sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y Eucaristía, es una lucha hacia una transformación progresiva, pasando de un grado de libertad
a la otra. O sea, ahí caminamos hacia una vida cada día más transformada en Jesús. Y por eso yo creo que lo que eso significa, que podemos vivir en una alegría que viene de experimentar la salvación haciéndose real en nuestras vidas concretas por poder superar tantas cosas en el Señor. O sea, naturalmente el hombre cristiano debe tener una confianza muy fuerte, porque es una confianza en la obra del Señor en uno mismo. El mal y los hábitos pecaminosos del pasado no me están esclavizando como antes, porque me he puesto gracias al poder de Dios en el camino recto y a la vez bajo la guía y la fuerza del Espíritu Santo que está obrando en mí. Yo me acuerdo de joven, en los primeros años de una conversión fuerte en el Señor, que el Señor me tenía que enseñar algo. Yo, por ver lo bueno, por haberlo experimentado en una forma muy, muy fuerte, su amor, su presencia, yo presumía que ya yo tenía todo lo necesario para pues hacer lo bueno, pero en lo natural, por mi propia fuerza. Y ya después de poco tiempo me daba cuenta que mis propias fuerzas no eran suficientes. O sea, dejé de dejarme llevar por el Espíritu Santo y estaba tratando de lograr las cosas por mí mismo, y eso no funcionó, y lo entendemos ya. Ahora, vamos a leer un párrafo del Catecismo, número 1954, que nos puede ayudar a comprender la manera en que el Señor, nuestro Dios, nos ha hecho. Y es importante captar eso. Entonces, lo cito así. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Entonces, estas son las ideas que León XIII, esta es una cita del Catecismo, ¿verdad?, nos ofrece acerca de la ley natural. Un poco más sobre la ley natural. La ley natural está escrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe el pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese por la voz que el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Ahora, esa es una explicación buena, pero voy a aclararlo un poco más. Yo creo que aquí es importante ver que la creación de un ser humano fue precisamente para estar en unidad con la mente del Señor, con el plan de Dios. Iba a ser una cosa natural, que su inclinación es hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo amoroso. Y a veces
nos encontramos con situaciones y estamos ante una situación donde tenemos que tomar una decisión, discernir algo. Y hay una voz dentro de nosotros, en el interior del hombre, que dice que sí es bueno y no es bueno. Y esa voz, vamos a decir, dentro de nosotros, esa capacidad de leer la situación correctamente, viene de Dios. Y cuando cooperamos con esa voz, vamos a estar caminando en lo correcto. En pocas palabras, entendemos que Dios, al crear el hombre, le hizo de tal manera que iba a poder utilizar su razón a favor de la verdad y la bondad de Dios. Dios, al haber hecho al hombre como tal, también le dio la capacidad de darse cuenta a sí mismo cuando un acto iba a ser algo o bueno o al contrario. Es muy curioso. En el mundo secular, muchos psicólogos cuidan personas que están llenas de culpabilidad. Esta culpabilidad, porque no tienen un estándar cristiano para medir lo bueno y malo, es algo muy difícil a describir para ellos. Pero saben que algo que han hecho no está bien. Es la voz interior tratando de ayudarlos a ver que han hecho algo mal. Pero no han creado en eso. No tienen esa capacidad. Entonces, esta capacidad interior dado a nosotros como parte de nuestra naturaleza nos permite regular nuestros pensamientos y actos de acuerdo a lo que es bueno y constructivo. Ahora bien, yo tengo muchas oportunidades de aconsejar a muchos hermanos y hermanas en la fe. Es parte de un ministerio que he tenido por muchos años ya. Y es para mí sumamente claro de que algunos de estos hermanos habían perdido la convicción que realmente tenían autoridad sobre sus propias emociones y actos. Entonces estaban como realmente sujetos a esos impulsos, como si fueran cosas totalmente controlando sus vidas y no permitiéndoles a tener una libertad. Y entonces mi compromiso fue de empezar a decirles, no, el Señor te ha dado sentido común, autoridad, y hay que ejercitarla. Y cuando ganemos esta batalla, ellos empezaron a caminar con mucha claridad, con mucha victoria. Entonces, el catecismo sigue diciendo, la ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. En pocas palabras, nosotros tenemos por naturaleza una inclinación a encontrar a Dios y estar en relación con Dios. Y al mismo tiempo tenemos una capacidad de captar la dignidad de la otra persona, igual a nosotros. Por eso es posible alcanzar una unidad profunda entre el ser humano, la humanidad y la relación con Dios. Porque todos han sido creados iguales con estas capacidades. Ahora, hay
otra cita del catecismo que tal vez para nosotros va a ser muy imposible, muy importante, como también poner en el contexto general de lo que estamos diciendo. Dice eso. Eso es en 1960. Dice lo siguiente: los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos sin dificultad y con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Ahora, esto es algo muy significativo. El pecado ha dañado el ser humano, ha creado como una confusión mental, y por eso lo que era simplemente la ley natural obrando en nosotros, por este daño, el Señor ha hecho para como restaurar y ayudarnos a recuperar lo que teníamos originalmente, esta capacidad de conocer a Dios y respetar lo que el Señor ha hecho y todo. Y nos ha dado la revelación, ¿verdad? Y nos ha dado también la gracia, el poder sobrenatural para vivir esta vida dignamente. Y podemos tener una certeza completa de que estamos en la verdad. Eso es lo que el Señor nos ha provisto. Entonces, debemos creer firmemente que es completamente posible vivir la moralidad cristiana con el poder de la gracia y la sabiduría que el Señor ha provisto. El vivir moralmente no significa, fíjense, tener una vida un cristianismo, o sea, a la fuerza humana o a esforzarse demasiado. O sea, hay fuerza interna espiritual que nos da una capacidad de caminar tranquilamente en el Señor, haciendo lo bueno, lo correcto en una forma natural. Así como respiramos, podemos caminar en la fe, gracias al poder espiritual que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, la dignidad cristiana siempre se expresa siempre y cuando optamos por hacer lo bueno, lo justo y lo amoroso. Y cada ser humano que conozco, cada hermano cristiano que conozco, encontramos situaciones en las cuales pues estamos tentados a no hacer lo correcto, pero sabemos lo que es correcto. Y tenemos la libertad interna para optar. Yo opto por hacer lo bueno. Y aun cuando algunas emociones van en contra a lo que es correcto, yo tengo autoridad y poder para superar eso y no dejarme llevar por las emociones. Y lo que pasa con la emoción disminuye en su fuerza cada vez que yo hago lo correcto. Haciendo lo correcto en el Señor me vincula más profundamente con Él. Entonces la gracia empieza a tomar control. Bueno, entonces hay un texto bíblico hoy que quiero que ustedes realmente lo vean conmigo.
es de la carta a los Hebreos, capítulo 5, de versículo 11 a 14. Hebreos, capítulo 5, de 11 a 14. Yo creo que ya lo ven. Voy a leerlo y voy a desempacarlo un poco. Sobre esta particular tenemos muchas cosas que decir. Pablo estaba hablando mucho de la situación de los cristianos y estaban pasando por algunas tentaciones y llega a este punto. Aunque difíciles de explicar porque se han hecho torpes de oído. Capten eso. Pues debiendo ser ya ustedes maestros en razón del tiempo, vuelvan a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos y están necesitados de leche en lugar de alimento sólido. En cambio, el alimento sólido es de adultos y de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, vamos a desempacar eso porque hay puntos muy claves. Fíjense en lo que dice, se han hecho torpes. O sea, eso implica que ha habido decisiones o de responder correctamente o simplemente dejar de responder de acuerdo a lo que estaba realmente siendo enseñado. Entonces, la condición que yo me encuentro puede ser simplemente resultado de mis acciones o decisiones de no actuar correctamente. Entonces ya estoy torpe, ya no oigo bien. Y oír en la escritura, obviamente, muchas veces implica también obedecer. Muy bien. Entonces, esa es la primera cosa. Condiciones mal tomadas, ¿verdad? Podemos retroceder en nuestro caminar en el Señor. Eso es algo que me imagino que todos nosotros podemos decir en nuestras vidas en la fe. De vez en cuando hemos retrocedido en nuestra fe, en nuestro caminar, porque estábamos siendo un poco flojos en responder correctamente. Es muy cierto. Sin embargo, al escuchar con un espíritu obediencial, podemos madurar en la fe, llegar a ser adultos y no ser ya niños. Entonces, fíjense cómo San Pablo describe lo que significa ser adultos en la fe. El tener una vida donde hay equilibrio en nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder discernir lo bueno de lo malo. Ya no tengo tanto tiempo para dar algunos ejemplos, pero voy a decir eso. Por ejemplo, discernir si una película es buena o sana, o discernir que X conversación es conveniente de escuchar o no. Puede ser que estoy en una relación, tengo que discernir que si es correcta, sana, buena o no, y etcétera, ¿verdad? O sea, madurez implica la capacitación de discernir una situación, ver si es bueno y malo, y además tener la capacidad de tomar la decisión correcta con paz y confianza, sabiendo que es lo que será algo que complace al Señor. Ahora, voy a decir algo del Catecismo 1849, y es la definición del pecado, muy importante en este contexto. Fíjense, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Esto es lo que es. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego
perverso a ciertos bienes. El efecto negativo, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Bueno, hay mucho que uno puede hablar de eso, pero lo que voy a enfatizar en esta definición es que pecado daña y a veces destruye el plan de Dios para nosotros y a los muchos que nos rodean, porque en vez de hacer lo que unifica, lo que fortalece, estoy haciendo algo que rompe esta unidad o destruye la paz, y por eso es serio pecar, es serio. Hay pecados grandes y pequeños. Bueno, yo sé que ya tenemos que terminar, entonces yo termino diciendo eso. No estamos obligados a pecar. No tenemos que pecar. Siempre es posible hacer lo bueno. Tenemos una naturaleza que fue creada para vivir en armonía con su Creador y con los demás hermanos. Y con esta gracia, y en eso sí puedo proclamar algo, porque estamos en la época, en la temporada de la resurrección, ¿verdad? Sabemos que el pecado, si continuamos así, nos lleva a la muerte. Y la palabra de Dios dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, nosotros podemos vivir en la victoria que Cristo ganó por nosotros en una manera que refleja el plan de Dios original de tener una humanidad que lo representa aquí en la tierra, viviendo en unión con Él y en unión los unos con los otros. Y esto es el testimonio que va a ayudar al mundo a ver que Cristo vive, que Cristo está con nosotros. Y este mundo en Cristo es el mundo verdadero y eterno. Amén. Aleluya. Muchas gracias, Paco, por estas palabras de la escritura, de la enseñanza de la iglesia, del catecismo, sobre el pecado y la gracia. Ahora tenemos unos minutos para reflexionar en silencio y pensar qué es lo que nos ha tocado el corazón, qué es lo que nos ha hecho pensar. Y quizás hay algo que dijo el profesor Paco que te haya motivado a tomar acción, quizás a cambiar algo en tu vida o quizás optar por hacer el bien en vez del mal. Entonces vamos a reflexionar y después de estos momentos de reflexión tendremos la oportunidad de hablar con el profesor Paco y él nos puede explicar más y contestar nuestras preguntas.
Ahora vamos a tener un momento para preguntas y respuestas con el profesor Paco. Por favor, pongan sus comentarios y sus preguntas aquí en los comentarios y vamos a poder platicar más y profundizar más en el tema sobre la nueva vida en Cristo. Yo tengo una pregunta para comenzar. Paco, usted estaba hablando sobre, yo escuché dos extremos en lo que usted estaba diciendo, que a veces o tendemos hacia la flojera en cuanto a la vida moral. Ay, pues así soy, pues así es mi carácter, no puedo cambiar. Esa es la falta de disciplina y de optar por hacer el bien. Y el otro extremo es ponernos muy rígidos y esforzarnos demasiado. Yo voy a hacer el bien y es algo que viene de mí y que ustedes también, todos ustedes van a hacerlo bien. Ajá. O sea, como la flojera o la rigidez. Sí. Ok, pero lo que yo escuché de lo que usted estaba diciendo es que hay una gracia y una libertad. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de la flojera, algunos ejemplos de la rigidez quizás, y otros ejemplos de cómo es vivir en esa gracia de obrar bien? Sí, cómo no. Yo creo que a veces cuando tenemos un hábito malo, que muchas veces nos da cierto gusto, aunque no sea correcto, tenemos la tendencia de decir, bueno, es algo tan cerca de mí, es tan parte de mí que pues yo no puedo hacer nada de eso. Y es como mentir a nosotros mismos, o sea, engañarnos por declararnos incapaces. De declararlos incapaces es de negar la instrucción de Jesucristo y en cuanto al poder del Espíritu Santo, de seguir transformándonos hasta que lleguemos a ser como Cristo. Mientras que yo no estoy como Cristo, si yo tengo un obstáculo en mí que no me permite cambiar en mi carácter, debo ver esto como un deber de empezar a superarlo con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con el apoyo de mis hermanos. Entonces yo no tengo derecho de ser flojo. La otra cosa, en cuanto a la rigidez está basado mucho en el temor y la falta de confianza en que Cristo está obrando en ti, que el Espíritu Santo no está realizando su obra. Entonces la respuesta es realmente crecer en fe, en lo que el Señor ha dicho que Él está haciendo, está capaz de hacer en nosotros mismos. Y lo dañino de una persona rígida es la forma en que se ve a sí mismo, pero después es la manera en que ve a los demás. Entonces aplica a ellos la misma exigencia exagerada que uno tiene. Entonces uno tiene que decir, no, yo confío en que Dios va a llevar a cabo su obra en mí en el tiempo apropiado, en la medida más sana, más tranquila que tiene que ser y puede ser. Entonces eso es lo que creo que podemos combatir estas dos cosas, estas dos tendencias. Sí, tiene mucho sentido porque si estamos en una actitud de recibir el amor de Dios, recibir el perdón de Dios, reconocer que soy una hija amada o un hijo amado. Sí, con eso, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en el orgullo o el temor o la ansiedad, ¿verdad? Pero si realmente captamos cuánto Dios nos ama. Sí. Ahora, quiero apoyar este punto en esta manera. El amor de Dios para con nosotros no cambia si estamos
más santificados o menos. O sea, el amor de Dios es siempre igual. Lo que cambia es nuestra capacidad de recibirlo y vivir en él. O sea, el Señor ama al pecador igual como el santo. Ama al pecador y trata de ayudarlo a recibir, a cambiar y rescatarlo, aceptar la redención del Señor para que pueda experimentar su relación con Dios. Si soy santo, entonces todas las resistencias dentro de mí han sido en cierta forma derrotadas. Entonces ya yo puedo experimentar algo fluido, esta gracia moviéndose, y experimento más la cercanía porque no hay cosas que me están impidiendo esta experiencia. Pero el amor no cambia. Entonces, si cuando yo fallo, yo no tengo que dudar si Dios me ama igual, pero sí puedo ver que yo estoy poniendo una distancia entre Él y yo por mi acto. Entonces, Él me va a ayudar a superar el pecado para que pueda yo volver a estar en armonía con Él. No, y eso es exactamente lo que usted estaba diciendo, que el pecado rompe relaciones. Rompe relaciones, es una falta de amor y pone obstáculos al amor. Entonces, si podemos confesar nuestros pecados muy a menudo y mantener esa cercanía y esa apertura a la gracia, porque somos nosotros mismos que ponemos obstáculos a la gracia de Dios y al amor de Dios. Nosotros mismos, pues por nuestros propios actos y actitudes, en vez de abrirnos y dejar que el Señor nos sane. Así es. Amén. A ver, ¿dudas, preguntas? Tengo otra pregunta que está mientras estamos esperando a los demás. Anímense. ¿Qué consejo tiene usted para una persona que está luchando contra alguna adicción o ciertos hábitos muy malsanos? Puede ser adicción al alcohol o a drogas o actos sexuales, lo que sea, pero ¿qué es lo que podemos hacer para realmente enfrentar esas dificultades? Vamos a tocar un poco de eso en la próxima charla también. Pero sí, creo que podemos decir eso. No existe ningún pecado, por más grave que sea, en que Dios no nos ha dado la fuerza y la gracia para superarlo. Ahora, eso implica, en primer lugar, tenemos que aceptar que tenemos el problema y no hemos podido cambiarla por nuestras mismas fuerzas, a solas. Eso nos pone en una situación de una activa dependencia de la gracia de Dios. Y tenemos que declararla, que necesitamos esta gracia, que vamos a necesitar la ayuda continua para poder superar eso y no esperar cambios drásticos de inmediato. Porque muchas veces una adicción es algo que nos ha afectado en nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, en la imaginación y todo. Y tenemos que ir cambiando estas cosas de acuerdo a la guía y sabiduría de Dios y la ayuda de otras personas cristianas que nos pueden orientar y empezar a cambiar hasta a veces modos de actuar. Una cosa muy sencilla. Si yo tengo tentación a la pornografía y tal vez que yo he entrado en relaciones inapropiadas. Si yo paso por una casa de mala fama y sé que cada vez que paso la tentación surge, bueno, algo de sentido común es no pasar por esa casa, buscar otra ruta. Y es una decisión propia
que me ayuda a no levantar o suscitar esta tentación. Si estoy con personas que hacen lo mal en el área donde yo estoy tratando de cambiar, entonces tengo que, o sea, evitar estas relaciones o ocasiones con ellos cuando ellos van a estar haciendo algo que me va a sacar o llevar a hacer lo mismo. Son cosas prácticas, sabiduría básica. Pero también tengo que vivir en el amor de Dios. O sea, no es cierto que mientras que yo tengo este problema, yo no tengo derecho de estar con el Señor. Ahora, si estoy en pecado mortal, siempre tengo que confesarme si voy a comulgar y todo. Pero hablando en la vida diaria, yo puedo estar hablando con el Señor, tratando de hacer lo bueno. Y muchas veces Él me va a dar luces y guía de cómo evitar esta tentación o caer en este pecado, porque estoy realmente consciente de su presencia y que la voz interna me va a ayudar más. Lo que pasa es, si me siento indigno, utilizando esa palabra, de estar con el Señor mientras que tenga este problema, me separo, entonces la gracia que Él tiene preparada para ayudarme no me llega o no funciona, porque yo psicológicamente, espiritualmente, me he encerrado en mí mismo. Entonces, ese acceso de esta nueva vida no me está sirviendo. Así más o menos. Muy buenos consejos, muchas gracias. Ajá. Sí, a ver si tienen dudas o preguntas para el profesor Paco sobre este tema de la nueva vida en nuestro Señor resucitado. Estamos hablando del pecado, de la gracia. La pregunta que les tengo a ustedes es, ¿están totalmente convencidos de la autoridad que el Señor les ha ya regalado por la gracia? ¿Están convencidos de su dignidad? ¿Están conscientes de que tienen acceso a eso para sus vidas y sus propios retos? Eso sería mi pregunta. A ver, ¿qué opinan? A ustedes. Pongan en los comentarios, ¿están convencidos de la gracia y el poder que el Señor tiene para ustedes en sus vidas? Porque Él sí quiere que vivamos con ese poder de la resurrección. Sí. Y muchas veces estoy convencido de que la gente no se ve a sí mismo como personas con una ventaja que los que no están con Él no lo tienen. La ventaja no quiere decir que yo soy una persona superior, sino yo soy una persona que ha aceptado la gracia para hacerme algo más que el Señor quiere para todos. Pero si alguien está aceptándolo y viviendo en esta victoria, sí, eso te da la capacidad de vivir una vida de cualidad espiritual mayor, y eso beneficia a muchas personas. Es muy cierto. Muy cierto. ¿Qué dice Pues el pueblo? están diciendo gracias. Creo que quizás hay un retraso. A ver si tienen dudas, preguntas, comentarios, si realmente saben y creen que han recibido esa gracia. Quiero saber. Ok, de mi parte y última pregunta, por si nadie más se atreve. Hemos hablado de adicciones y de malos hábitos. ¿Usted podría decirnos un poco más sobre la virtud? Porque la virtud también es un hábito. Es un hábito. Es un hábito y es algo que requiere la práctica, ¿no? Así es. Entonces, ¿podrías darnos unos consejos prácticos sobre cómo crecer en esa virtud? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la virtud es un área en que tenemos tal vez una oportunidad de siempre responder a una situación correctamente, amorosamente.
Entonces, yo decidí hace muchos años de estar en el seminario en un espíritu de optimismo y de ánimo para todos. Y el ambiente a veces en situaciones, instituciones de la iglesia son un poco de un espíritu negativo, negativismo mucho, como quejándose mucho. Entonces yo tomé una decisión, no, yo voy a actuar así. Entonces cada vez que yo oía en el seminario críticas o quejas, yo trataba de decir algo positivo o dar una perspectiva más positiva a la persona con quien estaba hablando. Y era una lucha porque lo fácil hubiera sido simplemente decir, sí, entiendo, qué malo, bla, 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 bla. Y tenía que resistir eso y decidir conscientemente decir algo verdadero y bueno en contra a esto. Y poco a poco eso se volvió más como normal y más tranquilo en mí. O sea, ya se hizo un hábito de responder correctamente. Y no lo he perdido. O sea, ya lo veo manifestándose en otros contextos también. Pero era una decisión a base de una convicción de que de quejarse no sirve a nadie. Entonces, repetición, pidiendo gracia para poder repetirlo o incorrecto hace la diferencia. Pero pasa un momento en que la lucha por obtenerlo ha sido ganada. Entonces, tu modo de caminar ya es virtuoso en esta área. Tú eres una persona ya cambiada y tu forma de ser es reconocible. Yo era así y soy así ahora por la gracia de Dios, por obediencia a su palabra. Él me ha cambiado. Entonces esta lucha ya no existe muchas veces. Puede ser completamente libre eso, estar libre. O sea, me hace pensar en la virtud en el sentido de tocar música, por ejemplo. Cuando uno empieza a tocar el piano, no suena muy bien, pero con la práctica mi cuñado es un virtuoso en el piano, ¿verdad? Porque ya ha practicado y se le sale tan fácilmente que, o sea, porque ya lo ha practicado, entonces ni tiene que pensarlo. Así es. Entonces así es, ¿verdad? Con la virtud. Así es. Pues tenemos algunos comentarios aquí. Ok. A ver. Yay. Víctor dice que sí está convencido. Cada vez que acude a la confesión, Dios aumenta esa gracia. Amén. Amén. Y Nayeli dice, a mí me gustó mucho lo que dijo el hermano Paco, que no tenemos que obedecer el pecado, ¿verdad? Dice, si está en una reunión y si alguien dice algo inapropiado, que sabe que no va a participar en esa conversación. Exacto. Entonces, eso es exactamente lo que usted estaba diciendo en cuanto a responder con algo positivo. Si estamos en una situación de mucho chisme, tenemos la opción, o vamos a participar en el chisme, o vamos a quizás cambiar el tema, decir algo amable, algo, ¿verdad? Decir algo amoroso para no entrar en eso. Sí. Bien, a ver. Moisés. Moisés tiene buena pregunta también. ¿Cómo enfrentar la flojera espiritual que muchos están padeciendo a partir de la pandemia? ¿Verdad? Yo creo que la pandemia se ha vuelto un pretexto para no vivir la vida cristiana. ¿Qué comentario tiene? Bueno, yo creo que aquí hay un reto muy evidente, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que poner a la mesa
la pandemia nos está haciendo daño y el daño se expresa en esta manera. Entonces está debilitándonos en nuestro fervor y hasta fuego por el Señor. Por eso no lo podemos permitir continuar afligiéndonos de esta forma. Tenemos que levantarnos y tomar la fuerza para contrarrestar eso, proclamando la victoria que tenemos en Cristo, la esperanza que tenemos en Él. Tenemos que usar un poco la creatividad de ver en nuestro contexto social cuáles son los pasos que puedo dar para mantenerme vivo. Por ejemplo, a veces cuando estoy en oración, estoy solo, me siento un poco cansancio, lo que sea, yo hago algo extra para poder como meterme. Me levanto y empiezo a cantar. Y eso es utilizar mi voluntad en lo correcto y levanto las manos y alabo al Señor. Al levantar las manos y cantar, como me saca de esta condición de flojera y me pone otra vez en el río de la gracia, y entonces las cosas pesadas ya bajan y no siento lo mismo. Yo creo que también tenemos que hablar entre nosotros, poniéndonos de acuerdo de que no vamos a permitir que este fuego se apague, por animarnos mutuamente. No te olvides que tú eres un hijo de Dios. El Señor te ama y te ama aún en esta pandemia. Él está presente. Vamos a declararlo. Tal vez vamos a leer algo de los salmos para animarnos a cosas así. La otra cosa es dejar de pensar en nosotros mismos y buscar cómo servir al otro, al prójimo. Porque una vez que la mira no está en mí, sino en el otro, ya estoy más abierto a olvidarme de mis problemas y servir al otro. Y el Señor me da mucha ayuda en eso también. Leyendo la palabra, etc. Pero la pandemia es una cosa seria. Por eso el esfuerzo es absolutamente necesario. No hay de otro. Tenemos que luchar. Pero en este mundo estamos aquí en la lucha. Es parte de lo que significa vivir en un mundo caído. Así es. Es parte de nuestra madurez cristiana aceptarlo y después utilizar todos los medios que el Señor nos ha dado para vivir exitosamente nuestro cristianismo en un mundo caído. Y yo creo que usted hace un buen punto, porque hay muchas circunstancias malas en la vida. O sea, pasamos por cosas muy difíciles. No podemos controlar muchas veces lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar nuestra respuesta en medio de esa situación. Exactamente. O sea, mi voluntad, muchas veces hay cosas malas que me pasan, pero ¿cómo voy a responder yo? Voy a invitar al Señor a ayudarme a transformarme por su gracia en medio de eso. Amén. Y no poner pretextos, que es que soy víctima de las circunstancias. Pues, ok, pero no, porque sí, las cosas pueden ser muy malas, pero podemos responder con la gracia de Dios. Yo tengo en mente la vida de San Maximiliano Kolbe, que en medio de una prisión, ¿verdad? Así, él está animando a los demás, cantando hasta canciones al Señor y ayudando a los otros católicos o cristianos también. Confiar en el Señor era un poder sobrenatural de Cristo. Él está en Cristo y la situación está malísima. No importa. El que gana es el que está en Dios. Amén. Amén.
Quiero aclarar un comentario que hice sobre ser víctimas de las circunstancias. A veces nos imaginamos ser víctimas cuando realmente no es cierto. Pero si usted ha vivido o está viviendo una situación de abuso, o sea, físico, sexual, emocional o verbal, es importante buscar ayuda y apoyo de gente preparada. Por ejemplo, su párroco, un psicólogo, un consejero, porque el abuso nunca es aceptable. Pues quiero compartir otro comentario y después vamos a seguir adelante. Am, Estoy convencida, dice Mayra, que Dios nos da siempre un camino para acudir a Él. Aun cuando sienta el rechazo, todos los días acudo a Él en oraciones para escuchar su palabra. Y el Señor es mi fortaleza en momentos difíciles, también abre mis ojos para ver la vida. Hay ¿Verdad? una Amén. sugerencia que quiero ofrecer a todos mis hermanos, es esto. Cuando estamos pasando por cualquier prueba, la pregunta básica es, Señor, ¿qué propósito tienes para mí sacar de esta situación difícil? ¿Qué bien estás tratando de lograr en mí por medio de... Él no ha proporcionado la prueba en sí, es como consecuencia del desorden. Pero sí el Señor tiene un plan de obrar en ti aún en medio de esta prueba. Entonces de decir, Señor, estás pidiendo que yo crezca en paciencia o aprendo a ser una persona más generosa en medio de esta dificultad o sufrir uniendo mis sufrimientos a la cruz tuyo para poder pedir gracia para los demás. El Señor tiene un propósito y podemos pedírselo y Él nos va a revelar lo que Él quiere de Amén. nosotros. Amén. Sí, siempre hay una invitación en medio de esas Así es. circunstancias. Y finalmente, pues dice, am, muchas gracias, un tema muy interesante, dice Erika, de gran ayuda para mi crecimiento espiritual y madurez en mi fe. Gracias a Amén, Dios. amén. El amor y la gracia de Dios siempre están con nosotros. Ok, muy bien. Voy a compartir ahora unos anuncios y después vamos a continuar con el siguiente tema.